Buen día, señores, les habla el ingeniero Tiesnada Araujo. En esta oportunidad vamos a ver el tema del uso de fórmulas en Microsoft Excel. Específicamente trataremos el uso de operadores aritméticos de comparación dentro de las fórmulas y además el uso de estas fórmulas con sus respectivas referencias a tratar en una hoja de cálculo. Empezaremos a describir detalles o criterios importantes para el desarrollo de fórmulas. En esta primera hoja, fórmula 1, vamos a observar esos criterios en la cual nos describe cómo debe comenzar o cómo debería comenzar una fórmula. Normalmente una fórmula debería comenzar con el símbolo igual como lo describe. En este pequeño ejemplo vamos a describir una pequeña fórmula: 2 más el valor de la celda M1. Tal es el caso que al presionar Enter se observa el resultado. El cálculo en esta celda a través de la fórmula se genera de manera automática, debido a que el Excel presenta una opción por defecto de automático para las opciones de cálculo. Si nosotros agregamos un valor a M1, se actualizan los resultados de aquellas fórmulas que hacen referencia a la variable o la celda M1. Si en nuestro caso estuviera activo la opción manual, los cambios efectuados a las celdas a las cuales se hace referencia no proceden a que se actualicen los valores o los resultados de aquellas fórmulas, por lo que tendría que hacerse doble clic sobre la fórmula y presionar nuevamente Enter para observarse desde luego el valor actualizado. Hay que tener presente que esta opción de cálculos se establezca de manera automática para así procesar todo cálculo en nuestra hoja de Excel de manera automática. Seguimos con el otro criterio a definir en una fórmula. Toda fórmula debe expresarse cuando se agrupen expresiones con los únicos símbolos de abrir y cerrar paréntesis. Si en una expresión es necesario agrupar alguna operación, tendríamos que utilizar como únicos símbolos los paréntesis. Tal es el caso del siguiente ejemplo: 5 por 5 más 2. En esta expresión observamos el abrir y cerrar paréntesis, que desde luego al presionar Enter se otorga el resultado. Si queremos expresar agrupaciones internas o externas, lo que tendríamos que implementarlo es a través del uso de abrir y cerrar paréntesis para poder expresar una nueva agrupación, ya sea interna o externa. 4 por 2. Bien, entonces queda claro que el único símbolo de agrupación son los paréntesis. El tercer criterio a considerar son los operadores aritméticos, los cuales ya hemos venido describiendo con los anteriores ejemplos: el uso del símbolo más, del operador menos, la división y el producto. Vamos a emplear en este otro caso este otro operador que nos permite obtener una potencia
en base a la siguiente expresión: 3 elevado al cuadrado. El símbolo que observamos se logra obtener con la combinación de teclas al 94, el cual al presionar Enter obtenemos 9. Aprovechamos este símbolo para poder ejecutar raíces en tal sentido. Si lo expresamos a ciertos valores, pero hay que tener en cuenta que si utilizamos incorrectamente algunas expresiones, el resultado no es el esperado. Por ejemplo, si pretendemos sacar la raíz de un valor y no agrupamos correctamente alguna expresión, el resultado puede ser distinto o erróneo. Para este caso, el resultado o cómo procederá el Excel es a ejecutar 9 a la 1 entre 2, lo cual va a arrojar un valor de 4.5. Si el resultado no es lo que buscamos, entonces tendríamos que expresarlo de la manera correcta. En tal sentido, tendríamos que agrupar 1 sobre 2 para que se considere esta expresión como el exponente para el valor 9. De esta manera estaríamos considerando la raíz cuadrada ya. Bien, con tales ejemplos expresados vamos a desarrollar ya los ejercicios que se presentan en esta hoja. Desde luego, comenzando con el símbolo igual, separando el numerador del denominador con el símbolo de agrupación 1 más 2 sobre 3. Luego 1 más 1 sobre, como esta expresión se encuentra dentro del denominador, entonces tenemos que distribuirlo o agruparlo con paréntesis. La fracción de 2/5 como un séptimo no es necesario ponerlo con paréntesis, ya que en el sentido de ejecutar las operaciones obedece al ritmo o a las reglas de las operaciones aritméticas, en la que primero se ejecuta los productos y las divisiones y luego las sumas y las restas. Por lo tanto, el resultado en esta expresión era el siguiente. Si queremos ver nuevamente la fórmula, presionamos 2 veces clic y validamos nuevamente la fórmula. Aquí hemos evaluado y revisamos si verdaderamente está expresado de la manera correcta en la fórmula, y vemos y observamos que no es 2/3 sino 2/5. Entonces lo que hacemos es ubicarnos con el cursor en esa opción y changamos el valor por 5. Entonces podemos también en una fórmula hacer el cambio, ya sea en la misma celda o también podría ser en la parte superior de la barra de fórmulas. Presionamos nuevamente Enter y se actualiza
el resultado. Un segundo ejercicio a desarrollar. Conviene separar el numerador del denominador, empezando por el símbolo igual. 1 más 3 a la quinta sobre 2. Notamos que no hemos agrupado esta expresión debido a que primero se procede a obtener la potencia y luego la división, según las reglas de la aritmética. Luego dividimos y utilizamos nuevamente el símbolo de agrupación. Otra agrupación, si queremos expresar el 81 sobre 9, todo esto elevado a 0.5 más 2. En este segundo ejemplo observamos también que los paréntesis internos toman un diferente color a los externos. Revisamos nuevamente si la expresión está correcta. 1 más 3 a la quinta sobre 2. Todo esto sobre la raíz cuadrada de 81 sobre 9 más 2. Y ya sabemos que si queremos modificarlo, simplemente basta hacer doble clic o procedemos a modificarlo directamente en la barra de fórmulas. Con esto pasamos a una segunda aplicación, haciendo clic en fórmula 2. En esta oportunidad vamos a tratar de desarrollar esta hoja, pero no tomando valores numéricos, sino tomando o considerando el uso de las celdas. Bajo esta fórmula. En tal caso, nuevamente empezamos con el símbolo igual. Decimos aquí que A está elevado a A más B y este a la vez está elevado a la C. Podemos decir acá cuál es el A. Hacemos clic en la celda al 94, luego abrimos un paréntesis para expresar nuevamente el A más el B, y todo esto elevado a la C. Vamos a cambiar el color como para poder observar el resultado o el proceso de la fórmula. Si creen conveniente o se cree conveniente, sería importante también tomar las precauciones en el sentido de agrupar primero el exponente, porque es lo que se pretende calcular primero, para luego elevarlo al valor de A, al resultado obtenido en base primero en esta expresión. Observamos que si no hubiésemos agrupado de la manera correcta, el resultado sería distinto. Es por eso hay que tener cuidado en expresar una fórmula
con los símbolos de agrupación y debemos agrupar y debemos utilizarlos para expresar correctamente las fórmulas y obtener el resultado válido y correcto. Entonces la solución es 512. En este segundo ejercicio utilizaremos nuevamente los símbolos de agrupación. Primero, tener en cuenta de separar el numerador del denominador de la primera expresión. Todo esto debido a que esta primera expresión se multiplica por la fracción. El hecho que no se muestre en una fórmula, en el cuadro de una fórmula, no lo vamos a expresar en la fórmula del Excel. Aquí sí es necesario en la fórmula lineal, de manera lineal, expresarlo con el símbolo por o de producto. Evaluamos luego la suma B más C, todo esto entre C. Luego a toda esta expresión numérica vamos a dividirlo entre el denominador que corresponde a agruparlo desde acá hasta lo último de esta expresión del denominador. 4 más B más C. Todo esto elevado a la C sobre 2 elevado a la 2. A todo esto tenemos que agruparlo de cierta manera de ser necesario agruparlo para separarlo toda esta expresión de la siguiente. El resultado sería menos 0.6. Nuevamente revisamos A, B, C, B más C sobre C, todo esto sobre el denominador y luego restamos el valor de si hiciera la pregunta de agrupar esta expresión, sería innecesario porque lo que primero ejecuta el Excel antes que la división es alguna expresión con exponentes. Si agrupamos, el sentido es el mismo. En esta otra hoja vamos a observar una de las ventajas de utilizar fórmulas en el uso de referencias.
Claro está, en esta hoja expresamos tres tipos de referencias: referencias relativas, absolutas y referencias mixtas. En el primer caso, referencia relativa, vamos a considerar en el desarrollo de esta aplicación la suma de estos valores para enero, tanto para Juan y César. El considerar referencias involucra arrastrar esta misma fórmula para las diversas columnas y así, en cierta manera, acelerar el proceso del cálculo para la tabla. Si ubicamos el cursor en la parte inferior de la celda y arrastramos esa fórmula hacia el lado derecho, estamos dando razón al uso de referencias relativas. La referencia relativa jalada hacia el lado derecho, como lo describe la flecha, aumenta las letras de cada identificador de celda mencionada en la fórmula. Al mostrar el detalle de las fórmulas sobre la tabla, podemos observar que efectivamente a las celdas mencionadas en la fórmula, para la siguiente columna aumentó en un valor correspondiente a la letra de B4 a C4, de B5 a C5, y hacia la siguiente aumentó una letra de 4 a D y a D5, y definitivamente para el siguiente en E4 y en E5. Una referencia relativa también puede llevarse en forma vertical. Copiaremos esta información de la tabla y lo vamos a pegar de forma inversa, aprovechando el uso de esta herramienta de transponer los datos de la tabla. Procedemos a borrar estas celdas para ver el mecanismo de usar las referencias en forma vertical. Tenemos en claro que la suma del valor de enero involucra los valores de Juan más el valor de César. Ahora el sentido de jalar la fórmula va en dirección vertical. Observamos que en este caso las fórmulas no ha cambiado la letra, sino procedió en aumentar el número de cada una de las celdas. Por lo tanto, podemos aclarar que cuando arrastramos una fórmula en forma vertical, lo que va a aumentar son los números. Una referencia se puede utilizar, se puede ejecutar no solo jalando este recuadro de la parte inferior derecha de la celda. Podemos hacer también uso de la referencia haciendo doble clic para que el Excel de manera automática ejecute la referencia hacia la última fila. De esta manera podemos comprobar
y podemos aprovechar las fórmulas en aplicarlos por referencia hacia filas o columnas en una tabla de esta. Por consiguiente, aceleraría nuestro trabajo en el cálculo de ciertas expresiones o ciertos valores y operaciones dentro de una tabla. Para el siguiente caso vamos a hablar sobre las referencias absolutas, donde involucra el uso del dólar, más no otro símbolo. En esta aplicación podemos entender que el bono va a ser asignado a cada uno de los trabajadores, incrementando su ingreso hacia un sueldo final en 50 soles. Procederemos a, en este valor, en esta primera fila, tomar por referencia la celda H3. En este caso, si jalamos la referencia hacia abajo, no correspondería como lo observamos, debido a que si mostramos las fórmulas podemos observar que el H3 al jalarlo hacia abajo definitivamente va a aumentar en H4 y en H5 y H6, tal como hemos descrito en el anterior ejercicio con referencias relativas. Pero en este caso no correspondería que aumente estos valores. Por lo tanto, una técnica que el Excel implementa para ciertos casos como este es que prohibir en el uso de referencias el incremento de ciertos valores o del número o de la letra de un identificador de celda. Si no queremos que incremente, en este caso de manera vertical, lo que va a incrementar es el número, le asignamos el símbolo de dólar antes del número, de manera que cuando jalemos por referencia la celda, las otras filas adopten esa celda en específico correspondiente al bono y no cambie en sí el valor numérico del identificador de la celda, y pueda ser útil para las siguientes filas. Desactivamos nuestro mostrar fórmulas para ver que lo que deseamos efectuar se muestre y nos sirva para obtener el sueldo final. Si el caso hubiese sido en forma horizontal, para eso vamos a copiar y lo vamos a pegar transponiendo los datos. Este valor en la fila la borramos como para poder observar o poder ejecutar el ejercicio. Aquí, si hacemos uso de la referencia, el asignar o el jalar la referencia hacia el lado derecho tampoco convendría sin haberle puesto el dólar. Si asignamos el dólar antes del 3 y jalamos la referencia hacia el lado derecho, tampoco nos serviría, debido a que cuando jalamos una referencia hacia el lado derecho, como lo hemos visto, lo que aumenta son
las letras. Por lo tanto, no era apropiado o no serviría poner el dólar antes del número, porque el número no es el que cambia, sino lo que no debe cambiar es la letra. Por lo tanto, asignamos el dólar antes de la letra, más no en el número, lo cual sería innecesario si lo pusiéramos en el número. Si jalamos esta referencia, podemos observar que efectivamente el cambio no se produce en el incremento de la letra, lo cual podemos aprovechar para aplicarlo en este ejercicio y se efectúe definitivamente el incremento del bono al sueldo final. Entonces tenemos claro que el uso de referencia absoluta es cuando vamos a utilizar el dólar ya sea antes del número o antes de la letra. En cierto caso, el siguiente caso es referencia mixta. En la referencia mixta podemos trabajar una referencia relativa con una referencia absoluta. En este ejercicio queremos pasar de dólares a soles, suponiendo el caso que el cambio es a 3.54 y queremos expresar los dólares en soles. Por lo tanto, hacemos uso de la celda M6 por la celda de M3. Esta celda, para el valor de esta celda correspondiente a Juan, se debe cambiar para las siguientes filas, mas no debe cambiar el tipo de cambio. Si pretendemos jalar la fórmula hacia abajo, entendemos lo que va a aumentar es el número, mas no la letra. Por lo tanto, aquí en esta opción antes del 3 vamos a asignar el dólar. Referencia mixta se entiende porque vamos a expresar una referencia relativa con una referencia absoluta. Con esta fórmula procedemos a jalar o establecer la referencia en forma vertical. Si el caso fuera en forma inversa a lo que se muestra en la tabla, para tal caso copiamos y luego transponemos los datos de la tabla desde luego eliminando la última parte, la última fila, para ejecutar el ejercicio. Hacemos referencia al valor obtenido por Juan en dólares por el tipo de cambio. Sabemos que al jalar una referencia hacia el lado derecho, lo que va a aumentar son las letras. Por lo tanto, asignamos la referencia antes de la letra M y así poder reutilizar esta fórmula para las siguientes columnas. En esta hoja y en las posteriores vamos a desarrollar algunos ejercicios usando referencias absolutas, relativas o mixtas, según sea la aplicación. En esta aplicación o este ejercicio observamos que hay una fórmula ya definida
en esta celda, la cual determina el nuevo precio en base al descuento. Observamos que es una fórmula mixta porque en una de las celdas se considera el dólar y en las otras no. Evaluando la fórmula, al precio anterior se le descuenta el 15% del precio anterior, obteniendo así el nuevo precio. Si jalamos la referencia, ya sea arrastrando el cursor del mouse hasta la última de las filas o haciendo doble clic, en la que el Excel automáticamente va a definir la fórmula por las fórmulas de referencia, observamos que esta fórmula es la correcta al emplear el dólar solo en la celda C3, sobre todo antes del valor numérico del identificador de la celda, pues al jalar una referencia en forma vertical, el incremento se definiría en el valor numérico, más no en la celda, en la letra del identificador de celda. Seguimos con el siguiente ejercicio, en la cual ya nos indica que debemos generar la fórmula obteniendo el promedio, para obtener el promedio de cada trabajador, con un puntaje adicional de 1.5 al final. Entonces empezamos a generar la fórmula. Todo esto entre 3 más el puntaje adicional. Una táctica para determinar dónde deben o a qué celdas de una fórmula deben llevar dólar es que debemos considerar que aquellas celdas que están fuera de la tabla, como es el caso de la B3, es la que se debe considerar el dólar, más las que están dentro de la tabla mayormente no llevan los dólares. Si jalamos una fórmula en forma vertical, nos dirigimos antes del número para poder asignarle el dólar. De esta manera, esta fórmula nos va a servir por referencia para las siguientes filas. Si observamos en fórmulas, en mostrar fórmulas, podemos corroborar lo que se ejecutó al jalarlo por referencia a la fórmula. Desactivamos las fórmulas para vuelta a observar los resultados. Si es preciso, disminuimos los decimales a 0. Pasamos al siguiente ejercicio, donde nos pide calcular el área del triángulo y el volumen del cono en base a la fórmula descrita en el recuadro, considerando el valor de pi que está en la parte o en la celda B4. Para el área del volumen consideramos la fórmula pi por R, que viene a ser la base, entre 2 por
R más G. Más G. La G sabemos que es la hipotenusa del triángulo. Por lo tanto, podemos decir, para obtener la G, lo siguiente. Sabemos que una hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de los cuadrados de ambos catetos. Para eso consideramos la altura. Luego expresamos su raíz cuadrada. Aquí en esta expresión estamos considerando el valor de G, que viene a ser la raíz cuadrada del cuadrado, la suma de los cuadrados de sus catetos. Si utilizamos la fórmula, tendríamos que aplicar el dólar a aquella celda que está fuera de la tabla, y si pretendemos jalar la fórmula de manera horizontal, tenemos que aplicar el dólar antes de la letra. En cuanto al volumen de cono, un poco más fácil, podríamos trabajar valor de pi por r al cuadrado, que viene a ser la base, sobre 2, pero a esta base tenemos que primero dividirla, por lo tanto tenemos que agruparlo con paréntesis para luego asignarle el exponente, y luego multipliquemos por la altura, al cual dividimos entre 3. Entendemos y recordamos que lo que primero se va a efectúan son las expresiones de exponentes, pero si esto se encuentra dentro de un paréntesis, se evalúa primero el resultado de esta expresión para luego elevarlo al cuadrado y generar los productos correspondientes para luego dividirlo entre 3. No olvidar de ubicar el dólar antes de la letra para aquella celda que está fuera de la tabla. Jalamos nuestra fórmula y ahí está el resultado.
haciendo uso de o desarrollando la siguiente aplicación, nos pide llenar la tabla aprovechando de utilizar el porcentaje de utilidad, el IGB y el cambio del dólar. La utilidad describe que es el 8% del costo. Entonces decimos 20 por el 8%. Pretendemos jalar la fórmula hacia el lado derecho, por lo tanto aquella celda que está fuera de la tabla le asignamos el dólar antes de la letra. Luego el IGB correspondería al porcentaje de la suma del costo más la utilidad. Si el IGB se encuentra fuera de la tabla, tenemos también que asignarle el dólar antes de la letra, más aquellas celdas que están dentro de la tabla no asignarlo como corresponde. El precio de venta, por lo tanto, sería la suma de esos tres valores aquí. Las tres celdas corresponden dentro de la columna, dentro de la tabla, para la columna del mes de enero. Por lo tanto, no conviene acá poner ningún dólar, pues queremos que los valores le correspondan a cada mes. El precio en venta en soles queremos distribuirlo en dólares. Por lo tanto, vamos a proceder a dividir los soles en el cambio de dólar para obtener dólares. Si la celda que mencionamos es B3 y está fuera de la tabla, le vamos a poner el dólar antes de la letra. Y así completamos nuestra tabla asignada. Pasamos a la siguiente hoja, donde nos pide calcular el salario en base a las horas trabajadas y el costo por hora, agregando un bono. La referencia de esta o el comentario de esta aplicación no lo vamos a considerar, pues pertenece a otro tipo de ejercicio, pero lo vamos a desarrollar. Calculamos el número de horas por el costo de hora más el bono. Estas dos celdas están fuera de la tabla, por lo tanto, si queremos jalar la referencia de forma vertical, lo que tenemos que hacer es apuntar a esas celdas
y poner los dólares antes del número, pues la referencia en forma vertical aumentan los números más no las letras. Para la referencia 6, como ejercicio, nos pide que llenemos la tabla en base al producto de las filas por las columnas y así obtener una tabla producto. Primero expresamos la fórmula indicando el valor de A2 por B2. Si jalamos esta fórmula forma vertical, no vamos a lograr el resultado, peor si lo jalamos hacia el lado derecho en forma horizontal. Retornamos como fue expresada la fórmula. Vamos a desarrollar este ejercicio por partes, asignando el dólar donde corresponda para obtener los verdaderos valores de la tabla producto. Primero observemos el uso de la fórmula en forma vertical. Si queremos jalar esta fórmula en forma vertical, lo que no queremos que incremente es este B1. Y en forma vertical lo que aumenta son los números. Por lo tanto, vamos a poner el dólar antes del número. Y funciona correctamente. Pero si jalamos el lado derecho, todavía hay un problema que solucionar. Una vez desarrollado la referencia en forma vertical, ahora vamos a comprobar en forma horizontal. Si jalamos la fórmula en forma horizontal, lo que no queremos que cambie son las letras de la A2, la letra de A2. De esta manera, si jalamos la referencia en forma vertical y horizontal en grupo, encontramos el resultado que buscamos. Bueno, señores, esto es todo en cuanto al uso de referencias, ejercicios desarrollados, y a la espera de una próxima ocasión de poder impartir un nuevo conocimiento sobre Excel. Que tengan un buen día.